¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Soy Dr. Óscar Muñoz y vamos a hablar hoy de un tema un poco particular, pero que de vez en cuando hay consultas al respecto. Y es acerca de si el agua con la que te duchas o te bañas es más o menos pesada, tiene repercusiones negativas sobre tu pelo, y la respuesta es que sí, sí las tienes. Vamos a verlas. Bueno, antes de esto, quería recordaros, el día 22, la semana que viene, el domingo, recordad que es el primer congreso de alopecia para pacientes en internet, yo creo, en exclusiva en YouTube, ¿de acuerdo? Os conectaréis a mi canal y será en directo y podéis preguntar lo que queráis, ¿de acuerdo? Habrá un orden del día, pero podéis preguntar si estáis atentos. Si estás viendo este vídeo después del 22, pues lo verás en retrospectiva, pero bueno, no podrás preguntar, pero verás las preguntas de otros compañeros. El término de agua pesada probablemente casi todos vosotros lo conocéis, si el agua es más o menos fuerte o más o menos blanda. Depende básicamente de la cantidad de algunos minerales que ahora veremos que hay en su composición, y esto tiene que ver con diversas variables fundamentalmente geológicas. Yo solo soy médico, con lo cual tampoco esperéis una explicación muy detallada, pero que sepáis que algunos de estos minerales, algunas de estas sales minerales, sí que tienen cosas buenas para nuestra salud, sobre todo a nivel de formación de huesos, etc. Pero en exceso también tienen problemas en nuestra salud. El sulfato de magnesio y el carbonato cálcico, sobre todo esto último, es lo que realmente se usa para medir cómo de pesada es un agua. Hay algunos sitios del mundo en los que las aguas son más pesadas que otras, ¿vale? Incluso dentro del mismo país hay zonas. Por ejemplo, aquí os traigo un mapa de España. Yo vivo en Madrid y el agua aquí es más blanda, afortunadamente, mientras que algunos sitios como Levante o las islas es mucho peor. Otros sitios del mundo, por ejemplo Argentina o México, el agua, si no me consta mal, creo que es mucho más pesada, o incluso a veces vienen pacientes míos que están viviendo en Reino Unido y me dicen que han notado que notan el pelo distinto desde que se duchan en el Reino Unido, ¿vale? Entonces esto es algo relativamente habitual, no solamente sobre el pelo, también sobre la piel, ¿vale? Sobre todo más picor, pero voy a centrarme exclusivamente en el pelo. Las principales inquietudes con el agua pesada y el pelo es que al ducharte de forma repetida con estas aguas más pesadas tenga alguna repercusión negativa sobre el pelo, y van a ser caída de pelo, pelo fino, fractura de pelo o una alteración estética. Vale, de entrada debo deciros que sí que hay cierta evidencia, y yo sí que veo que puede haber alteración estética, puede haber alteración a nivel de facilidad de fractura, porque altera un poco la fuerza tensil, aunque esto ha discutido, ahora comentaremos. Caída de pelo, tengo mis dudas razonables, yo creo que no influye especialmente en la caída de pelo, salvo que haya intoxicación, y esto es muy raro. Y cuarto, pelo fino. A ver, pelo fino no estoy del todo de acuerdo. Ahora os contaré un poco mi opinión y la literatura. Cuando hablo de pelo fino, evidentemente ya sabéis que en la calvicie común, la alopecia androgenética, nuestro pelo se hace más fino. Esto me ocurre a mí, por ejemplo, en las entradas, a muchos hombres de vosotros y a muchas mujeres también en la zona aquí interparietal. Vale. Es cierto que cuando te duchas con este agua más pesada, muchas de estas minerales quedan en la superficie del pelo, en la cutícula. Y varias de estas sales son higroscópicas, es decir, chupan y pueden atraer un poquito de agua que hay en el pelo y hacer el pelo más fino, pero es algo transitorio. Es decir, es más un efecto cosmético, que es justo, ya sabéis que hay muchos serums, champús, etcétera, acondicionadores, que muchos dan más volumen, hay cosas que son volumizadores y funcionan igual, porque nutren al pelo para que se hinche más, pero esto dura horas, ¿vale? Pues el efecto del agua pesada, en mi opinión, probablemente sería el mismo. Otra cosa sería probablemente lo que denominamos weathering, es decir, ese daño crónico en el pelo que altera las propiedades estéticas y cosméticas. Esto sí que puede haber evidente relación, clariamente. De hecho, fijaos, os traigo aquí un par de imágenes de microscopio electrónico de barrido para que veáis un poco la imagen del pelo cuando está expuesto a estas aguas más fuertes que menos fuertes, ¿vale? Cuando está expuesto con agua más fuerte, os pongo aquí la foto, con estas aguas más pesadas, la cutícula y la parte externa del tallo sí que se puede alterar un poco, ¿vale? Precipitan estas sales y puede dañarlos más agresivo, ¿vale? Mientras que el aspecto es mucho más homogéneo con aguas más blandas, más débiles. ¿Esto realmente cómo se vería? Pues se vería a lo mejor un pelo que brilla menos, o un pelo un poquito con aspecto un poco más, vamos a decir, dañado, ¿vale? Solamente eso, que eso en principio se podría reparar, evidentemente, pues con la cosmética que hagamos habitualmente. ¿Y qué pasa con la facilidad para rotura, ¿vale? Es decir, que el pelo se rompa con facilidad y que crezca menos. Pues fijaos, os cuento una pequeña historieta. En Asia, ¿vale? En concreto India, Pakistán, en esta zona hay mucho culto al pelo. De hecho, sabréis también por vídeos míos que
gente con ascendencia asiática tiene tendencia a hacer el pelo muy negro, muy largo y muy liso, ¿vale? De hecho, es un sello de identidad muy importante. No sé si lo sabéis, pero además de Turquía, uno de los sitios que más se trasplanta en el mundo es en India, ¿vale? Es brutal. Se trasplanta muchísimo a hombres y mujeres. Es brutal. El caso es que allí también, por las condiciones geológicas, hay gran cantidad de agua muy pesada. Y muchos estudios que se han hecho al respecto se han hecho justo en este ambiente geográfico. El caso es que aquí os enseño unos experimentos que se han hecho para ver un poco la fuerza tensil del pelo expuesto o no a este agua más pesada. Y hay ciertas dudas, ¿vale? Os cuento. No se sabe muy bien cómo o si estos, vamos a decir, sales, decía antes de magnesio o decía antes de cromato cálcico, pueden dañar un poco la queratina y favorecer un poco que sea más vulnerable y de alguna manera haya ruptura de los enlaces que unen los aminoácidos. Y esto favorecería la fractura del pelo. Hay estudios a favor y estudios en contra. Con lo cual no os puedo decir más, esta es la evidencia. A mí es verdad que sí que cuando hay muchos pacientes míos me cuentan que se han ido a vivir a otro país, han notado que el pelo les crece menos. El problema aquí es que influyen varios factores y uno muy importante suele ser dietas, ¿eh? A veces cuando te cambias de país, los primeros meses o semanas, sobre todo si eres más joven, dietas que haces comes bastante mal y hay dietas bastante restrictivas o dietas muy hipoproteicas o hipocalóricas que yo creo que pueden jugar un papel muy importante. Pero sea como fuere, es verdad que hay cierta duda razonable de que puede alterarse con estas aguas más pesadas esa fuerza tensil del pelo, con lo cual podría tener más dificultad para soportar algunas fuerzas y que se acabara rompiendo con más facilidad. Con lo cual, en resumen, sí que parece que afecta a nivel estético el aspecto del pelo, hay ciertas dudas de si puede afectar realmente que se rompa más o menos con facilidad. Caída de pelo, tengo dudas razonables, con lo cual yo diría que no. Y tema de finura del pelo, no provoca una finura de pelo, sí que transitoriamente puede haber aspecto de que el pelo está más fino, pero que ese efecto pasadas unas horas, o sobre todo si te acondicionas bien el pelo, etcétera, no debería estar. ¿Y hay alguna manera de intentar prevenir que no haya este daño mantenido sobre el pelo? A ver, esto también está muy discutido, pero sabéis que en muchos países, sobre todo países anglosajones, incluso algunos países de Latinoamérica, está muy de moda comprar, también en las islas, comprar lo que son filtros para la ducha, ¿vale? Estos filtros para la ducha lo que hace es que intentan de alguna manera actuar como quelantes o intentan neutralizar el efecto de algunos de estos minerales. Cuando hice una revisión de esto hace tiempo, en una charla que tuve que dar en un contexto totalmente distinto de una empresa, digamos, de cosmética, recuerdo que al revisar los filtros, pues claro, es un mundo para mí, yo soy médico, es un mundo interesante pero desconocido, me di cuenta que también, como en toda la vida, pues hay de todo, ¿vale? Algunos filtros dicen que son muy buenos, que son capaces de quitar el flúor, cloro, cromato cálcico, luego de repente te encuentras otros que dicen que eso no es posible realmente hacer, que lo que hace es que se neutraliza las propiedades negativas, con lo cual llegas aquí a un mundo, digamos, de un poco incógnito. Lo cierto es que sí que probablemente los filtros tienen alguna utilidad, ¿de acuerdo? E intentar que el agua sea un poco menos pesada. Y yo creo que puede tener utilidad sobre todo gente que a lo mejor cambie de país y se da cuenta que el aspecto estético de su pelo, el brillo sobre todo, etcétera, ha cambiado. Entonces en esos casos sí que puede tener sentido comprarlo y ver si hay alguna mejoría. Aunque la idea final del vídeo, recordad, es que no os estáis quedando calvos por el tema que el agua sea más o menos pesada, aunque sí que va a afectar negativamente sobre el aspecto estético de vuestro pelo, ¿vale? Así que chicos, nos vemos, hasta ahora.